fueron colonizados y afectados por el movimiento bélico. ¿Okay? En 1919 queda firme el Tratado de Versalles. Hablamos también que paralelamente en el año de 1917 Rusia se ve en la necesidad de abandonar la Gran Guerra para atender lo que vimos como conflicto de la Revolución Rusa. En ese mismo año Estados Unidos se suma a la participación de la Gran Guerra, apoyando obviamente a la Triple Entente. Hablamos también de la crisis económica de 1929, la depresión económica de 1929, y nos quedamos, si mal no recuerdo, en los gobiernos totalitarios, ¿okay? Donde hablamos de un estalinismo representado por José Stalin en lo que fue la Unión Soviética, Franco en lo que fue la dictadura española, Benito Mussolini en un gobierno fascista en Italia, el emperador Hirohito en lo que fue el imperio japonés y por supuesto en Alemania el nazismo representado por el Führer, el Tercer Reich, Adolfo Hitler. ¿Estamos en lo correcto? Muy bien. Vamos a comenzar, compañeros, con la misma dinámica. Vamos a estar viendo los principales puntos de cada acontecimiento histórico y rescatando lo que compete al aspecto jurídico. ¿Ok? Vamos a iniciar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Voy a manejar aquí unos apuntes claves. Recuerden que el avance programático se los envié ahí por el grupo. Aquí de todas maneras lo voy a estar citando. Vamos a manejar primeramente, buenas tardes, cuáles son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial para pasar a su desarrollo y su conclusión. Acto seguido, las consecuencias de la Segunda Guerra que van a dar paso a los siguientes sucesos, como es la Guerra Fría. Todo va de manera cronológica, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la misma dinámica. Voy a estar explicando, les voy a pedir que me detengan cuando tengan alguna pregunta, alguna cuestión de lo que estemos aquí explicando para que no se queden con ninguna inquietud, ¿de acuerdo? Entrando ya en materia, estamos trabajando, repito, para los que van llegando con la asignatura de Historia Universal del Derecho. En el aspecto de antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, compañeros, encontramos como principal el Tratado de Versalles. Recordemos que el Tratado de Versalles, lo acabo de mencionar, queda firme a partir del año de 1919. Dentro de los 14 puntos que contempla el Tratado de Versalles, como lo comentábamos ahorita en la retroalimentación, Alemania es condenada a indemnizar, adelante, buenas tardes, a indemnizar a las naciones, a los territorios que en su momento venció y colonizó. ¿En qué sentido? En pagar una retribución económica y aparte regresar los territorios colonizados y sumando una disculpa internacional. En ese momento, compañeros, Alemania prácticamente es obligada a apegarse al Tratado de Versalles. ¿Okay? Sin embargo, no queda del todo aceptado las condiciones, particularmente en la que esta nación europea quedó ante los ojos del mundo. Ante esta humillación y dentro de la propia organización interna del Partido Obrero Alemán, escala un líder que, tomando como punto de referencia, como punto de partida, este aspecto del Tratado de Versalles, va a lograr un carisma, va a lograr un apoyo inimaginable para esa época, en el sentido de respaldarlo en todas las decisiones, en todas sus conclusiones y sobre todo en todas las interpretaciones político-económicas que él de alguna manera externaba, para así poco a poco
la nación alemana no sentir ningún tipo de responsabilidad u obligación frente al Tratado de Versalles. ¿Ok? Cuando surge el apogeo de los gobiernos totalitarios, que fue una respuesta inmediata a la condición del mundo ante la depresión económica de 1929, lógicamente Alemania recobra las alianzas con el gobierno italiano, que en ese momento es dirigido por Benito Mussolini, y posteriormente se le va a sumar el imperio japonés, ¿de acuerdo? Entonces estamos preparando nuevamente un conflicto bélico similar hasta ese momento a la Gran Guerra. Como todo movimiento, se los comenté anteriormente, lo primero que se busca es integrar alianzas, integrar equipos. Así como en su momento en la Primera Guerra Mundial fue la Triple Alianza contra la Triple Entente, en la Segunda Guerra Mundial se van a considerar como contrincantes, como protagonistas, los aliados en contra del eje Berlín-Roma-Tokio. ¿De acuerdo? Entonces, 20 años después de que se queda firme el Tratado de Versalles, es decir, en el año de 1939, llegando ya como Tercer Reich al gobierno alemán y siendo el líder del Partido Nacional Socialista, mejor conocido como el Partido Nazi Alemán, Adolfo Hitler, durante toda su trayectoria de carrera política que vino manejando desde el año de 1919, a pesar de en un momento dado ser apresado, oportunidad que tuvo, ¿verdad?, estando prisionero, de escribir su obra cúspide, en la cual justifica toda su ideología. Es la obra titulada Mein Kampf, que nosotros, traducida, en realidad es Mi Vida, pero se traduce como Mi Lucha. Si usted consigue, indaga la obra de Mein Kampf y sobre todo la estudia, no solamente le da lectura, la estudia, la analiza, por un momento, me incluyo, va a quedar usted reflexionando y va a llegar, lo más seguro es que usted llegue a una conclusión, no se vaya a perder en esa conclusión. Una conclusión que incluso, no sé si ustedes recuerden, viajando a Ciudad Chihuahua, pasando Bachimba, en la primera curva había, no sé si todavía exista, una casita, bueno, una construcción ahí, que creo es un anuncio publicitario de Deportes Gutiérrez, creo. Decía ahí una leyenda, y sin embargo, Hitler tenía razón. No sé si nunca tuvieron la oportunidad de, cuando viajaron a Chihuahua, les estoy hablando de los 90, ¿ok? Se hizo muy célebre esa construcción porque nunca se supo quién escribió esa frase, pero lo menciono por lo siguiente: cuando estudia Mein Kampf, el fundamento, la interpretación que ha dado Adolf Hitler, sobre todo el repudio hacia el pueblo judío, sobre su crítica tanto al capitalismo como al comunismo y cómo debemos unificar de acuerdo a su criterio dichos sistemas económicos, nos quedamos pensando, o al menos en su momento, ¿verdad? Y dije, caray, pues tiene razón. Sin embargo, ya cuando empezamos a ver todo el contexto y sobre todo, por supuesto, incluyendo los aspectos morales, pues no es viable, no es justificable. ¿Okay? ¿Por qué menciono este ejemplo? Para darnos una idea de la capacidad de convencimiento, la capacidad que una sola persona tuvo como líder para llegar al corazón y a la mente de toda, no solamente una nación, sino de varios pueblos y generaciones enteras, incluso posteriormente a su muerte. ¿De acuerdo? Se han manejado documentales que pues, van de un extremo a otro, de que es una representación del anticristo, que es una representación del mal. Bueno, eso escapa a nuestro acervo académico. Sin embargo, lo que sí es real, lo que nosotros tenemos que aceptar hasta cierto punto, es el liderazgo
y la facilidad de convencimiento que tuvo en su momento esta persona. ¿Okay? Y gracias a esta persona, a la que parece que le estoy dando mucha publicidad, es la razón por la cual estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, compañeros, como punto de desarrollo, comienza en el año de 1939 con un acontecimiento clave. Dicho acontecimiento clave es la invasión a Polonia por parte del ejército alemán. ¿Ok? Finales de agosto, principios de septiembre, se lleva a cabo el proceso de la invasión alemana a Polonia. Con este acontecimiento histórico, formalmente, compañeros, se declara la guerra a Alemania e inicia lo que nosotros conocemos actualmente como la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, va a perdurar durante 6 años, de 1939 al año de 1945. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van a ser los protagonistas de este conflicto internacional? El eje Berlín, Roma, Tokio, contra los aliados. Berlín, capital de Alemania. Roma, capital de Tokio, capital de Japón. Alemania, Italia y Japón versus aliados. ¿Y quiénes son o quiénes fueron en su momento los aliados? Todas las naciones que se opusieron a la política expansionista del eje. ¿Okay? Aquí vamos a encontrar a Francia, vamos a encontrar a la Unión Soviética, vamos a encontrar a Inglaterra, vamos a encontrar posteriormente a Estados Unidos, vamos a encontrar por supuesto a México. ¿Okay? México, cabe mencionar que tuvo una invitación por el mismo Adolfo Hitler en su momento de participar en la Segunda Guerra, pero a favor del eje. En su momento, siendo presidente de la República, Manuel Ávila Camacho recibe la visita de Adolfo Hitler para proponerle un acuerdo a cambio de su participación a favor del eje. Si México permite que por medio de su territorio el ejército alemán ingrese para atacar en su momento al gobierno norteamericano, al triunfo del eje se le regresaría a México todos los territorios perdidos durante la guerra contra la invasión norteamericana durante el gobierno de Antonio López de Santana. ¿Okay? Una propuesta muy interesante, más sin embargo, el presidente Caballero, que así se le conoció a Manuel Ávila Camacho, se negó y desechó dicha oportunidad, dicha propuesta. ¿De acuerdo? Y a raíz de esa negativa, México recibe una ofensiva militar por parte del ejército alemán, razón por la cual se suma, obviamente, a favor de los aliados y tiene una participación durante la Segunda Guerra. ¿Okay? A mediados del año de 1944, ¿okay? A un año de que se diera por culminado dicho acontecimiento, pero de que participó México, sí participó. ¿Okay? Tenemos una gesta heroica muy reconocida, un escuadrón que destaca precisamente en la intervención de este conflicto llamado Escuadrón 201. El Escuadrón 201. De tarea les voy a encargar, por favor, investiguemos lo referente al Escuadrón 201. ¿De acuerdo? Al Escuadrón 201. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros?
Sí. Estamos con Historia Universal del Derecho, tocando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy bien. Dentro de la cuestión del desarrollo, compañeros, para no hacerlo tan extenso, vamos a encontrar la participación norteamericana a partir del año de 1941. En el año de 1941, aviones militares de la soberanía japonesa, los japoneses, llevan a cabo un ataque a lo que fue Pearl Harbor, ¿de acuerdo? Razón por la cual Estados Unidos decide sumarse al conflicto internacional denominado Segunda Guerra Mundial a partir del año de 1941. ¿Ok? Estamos viendo los aspectos más relevantes de este hecho histórico. En el desarrollo de este conflicto surgen muchas situaciones que ahorita simplemente voy a mencionar, mas sin embargo son muy profundas y son trascendentes en la historia universal. Se empieza a implementar, compañeros, lo que desde la Primera Guerra era prototipos. Ya ven que en la primera les explicaba que siguieron los primeros prototipos de tanques de guerra, ataques submarinos. ¿Okay? Ya en la Segunda Guerra estamos hablando incluso de lo que fueron ataques con armas biológicas, ¿de acuerdo? El inicio de la implementación de armas biológicas y sobre todo procesos de tortura que se llevaron a cabo en centros clandestinos con seres humanos. ¿Okay? Tenemos ciertos escuadrones clandestinos como fue el escuadrón 731 que en su momento operaba bajo la estructura de una planta purificadora de agua, pero que en su interior llevaba a cabo experimentos atroces. Inyectaban orina de caballo en seres humanos para ver cuál era su reacción. Ponían a prueba la capacidad de los seres humanos en cuanto a la moral o la sobrevivencia. En un recipiente adecuado para una persona se le llenaba de agua y colocaban a una madre con su bebé. Entonces solamente iba a sobrevivir una persona, ya sea que la madre sacrificara su vida sacando al bebé para que respirara, arriesgando su vida, por supuesto, o bien que la madre utilizara a su propio bebé como escalón para lograr sacar la cabeza y poder respirar. Bueno, se implementaron experimentos con granadas, colocaban a una persona amarrada en una pared junto con una granada para ver que al momento de su detonación cuánto daño, cómo era el resultado de ese explosivo, si se lograba la desintegración total o simplemente parcial del cuerpo humano, cuál era la resistencia de un ser humano al ser sometido al lanzallamas, obviamente vivo, entre otras circunstancias de que si ustedes quieren enterarse, ahí lo van a encontrar, si lo investigan en internet. Bueno, todo eso se desencadena durante el apogeo desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Como desenlace, como consecuencia de todo lo que el ejército alemán en su momento desencadena por una represalia al Tratado de Versalles, llegó un momento en que Alemania se posicionó en una situación política de supremacía, ¿de acuerdo? Se tuvieron que modificar algunas políticas internacionales para que Alemania cesara parcialmente algunos ataques, pero nunca cumplía con su palabra. Prometía, se obligaba, sin embargo, a la mera hora, una vez de que lograba sus objetivos, incumplía y continuaba con los ataques o las ofensivas. ¿De acuerdo? Situación que generó el descontento en las naciones que integraban a los aliados, particularmente del gobierno norteamericano. ¿Okay? Entonces, llegado el año de 1945, compañeros, tanto el Ejército Rojo, que fue el ejército de la Unión Soviética,
como el ejército norteamericano y el ejército del Reino Unido, de los británicos, lograron sitiar al ejército alemán. En un momento de 1945, el ejército alemán nazi ya no contaba ni con los recursos armamentistas, personal, ni adiestramiento para poder continuar con el conflicto armado. Su líder, Adolfo Hitler, de un día para otro desaparece, lógicamente se esconde en un búnker junto con sus principales asesores, líderes militares. Desde allí continúa coordinando las acciones bélicas, mas sin embargo ya son muy escuetas. Llega un momento en que el ejército soviético, Estados Unidos de América e Inglaterra vencen al ejército alemán y Alemania no tiene otra salida más que declarar formalmente su rendición incondicional. ¿De acuerdo? ¿En qué año? 1945. Recordemos que anterior a la rendición de Alemania tuvimos la rendición de los japoneses. Los japoneses manifiestan su rendición ante dos ataques fundamentales por parte del ejército estadounidense, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, prácticamente con estos acontecimientos, en 1945 se da por concluida la Segunda Guerra Mundial, otorgando el triunfo a los aliados frente al eje. Resultados jurídicos, adelante. Resultados jurídicos de este acontecimiento histórico. Lo que acabo de explicar históricamente nos lleva ahora al punto o a la relevancia jurídica. ¿Qué aspecto jurídico destaca de la Segunda Guerra Mundial? Van a ser dos. El primero lo vamos a conocer como el juicio de Nuremberg. Y el segundo es la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, antes conocida como Sociedad de Naciones. Juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg es en el cual, una vez de que son capturados los principales líderes nazis, no todos fueron capturados obviamente, fueron encontrados la mayoría escondidos en sanatorios mentales, en construcciones baldías incluso, se escondieron obviamente de los soviéticos, de los americanos, pero una vez de que fueron capturados, fueron enjuiciados precisamente en lo que viene siendo el Palacio de Nuremberg. Los aliados consideraron muy oportuno llevar a cabo este procedimiento judicial en dicho establecimiento, por ser donde el ejército, el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, tuvo su mayor esplendor. Todos los eventos, todos los discursos emotivos de Adolfo Hitler, de los logros, de los triunfos del ejército nacional socialista, destacaron en Nuremberg. Por lo tanto, en ese mismo recinto iban a ser juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad los principales líderes del ejército nacional socialista. ¿De acuerdo? Hay documentales sobre este tema. Yo los invito a que, si quieren conocer a profundidad, los analicen. Tenemos entonces el enjuiciamiento de los líderes nazis.
La mayoría fue condenada a la horca y quienes de alguna manera lograron representar una adecuada defensa fueron, o que cuya participación proporcionalmente hablando del aspecto jurídico no fue de manera tan directa, se hicieron acreedores a de 5 a 25 años de prisión, es decir, no les costó la vida. Compurgaron su sentencia, algunos por buena conducta salieron antes de la sentencia y lograron continuar con sus vidas, sin embargo sí fueron sometidos a un juicio respectivo. ¿Okay? Es lo que rescatamos en un primer punto como aspecto jurídico de la Segunda Guerra Mundial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. ¿Todo bien? Ok. Por otro lado, tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Okay? Anteriormente, compañeros, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones, pero su operancia, su funcionamiento como tal, no se desenvuelve de una manera eficaz, ya que continuamos en conflicto. A pesar de que se había declarado la supuesta paz con el Tratado de Versalles, las naciones eran renuentes a consolidar un vínculo internacional, es decir, establecer relaciones diplomáticas entre ellos. Entre esa contienda pasaron 20 años y, como acabo de explicar, pues estalla una Segunda Guerra Mundial. Una vez de que ya es derrotado el eje, ahora sí, formalmente vamos a derogar o vamos a disolver a la Sociedad de Naciones y crear lo que es actualmente la ONU. La Organización de las Naciones Unidas se crea con un propósito fundamental. Actualmente tiene distintas funciones, pero su propósito fundamental, que continúa vigente, es evitar un conflicto bélico similar a la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Ese es el propósito o el objetivo por el cual se crea la Organización de las Naciones Unidas a partir del año de 1945. ¿De acuerdo? Teniendo como primera sede provisional San Francisco y posteriormente establecerse en Nueva York. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos como objetivo principal de la creación de la ONU evitar un conflicto bélico similar, tan catastrófico como la Segunda Guerra Mundial. Compañeros, al día de hoy vamos a estar viendo otros conflictos, pero hasta el día de hoy no se ha manifestado un conflicto bélico tan sangriento como lo fue la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos de este acontecimiento histórico, estos aspectos jurídicos son los que destacan. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Repito, si les interesa conocer a fondo estos puntos, yo los invito a que de manera autónoma los investiguen. ¿De acuerdo? Y cualquier duda, ahí vamos a estar a la hora. Muy bien. Termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Se lleva a cabo el enjuiciamiento de los líderes nazis con el juicio de Nuremberg. Se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Los países miembros empiezan a organizarse, todos en el mismo tenor de evitar un conflicto de esta naturaleza como lo fue la Segunda Guerra, buscar acuerdos, buscar gestiones, diálogo internacional para poder llevar una relación de manera pacífica. ¿Okay? Sin embargo, compañeros, yo les he comentado que todos los temas que se desarrollan en esta asignatura, a fin de cuentas, son encabezados por dos aspectos o defectos humanos. No sé si recuerdan que se los mencioné: la ambición y la soberbia. Vamos a enfocarnos un poquito ahorita a la soberbia. ¿Ok? Cuando los integrantes, las naciones que conformaron a los aliados, particularmente Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos de América, estas tres potencias
cada una por su cuenta, pues empieza a jactarse de ser los libertadores, los triunfadores, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo hacen de una manera muy individualista, no colaborativa. Es decir, en vez de presentarnos los representantes de las tres naciones, decidimos cada quien, por nuestra soberanía, jactarnos ante el mundo de ser quienes fueron los triunfadores. ¿Sí me explico? Inglaterra, al notar por su propia ideología de su política, decide ya no intervenir ni tocar tomar postura en esta temática, pero prevalece la postura soviética y la postura norteamericana. Yo, gobierno norteamericano, gracias a mí, gracias a mi intervención, se logró derrotar al eje y por lo tanto triunfamos en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos la primer potencia declarada mundialmente como rectora de la paz. Entonces, ya lo digo, ya lo dije, ahora ¿qué va a suceder? Unión Soviética, discúlpame, pero no estoy de acuerdo. El ejército soviético participó en la misma magnitud que el ejército norteamericano y fuimos nosotros los que a fin de cuentas logramos, para empezar, la libertad del pueblo judío aprisionado todavía con los alemanes y pudimos ingresar a la derrota del ejército alemán. Entonces nos estamos encontrando con dos naciones que se autojactan de ser las potencias más poderosas del mundo y por ende que gracias a ellos se logra el triunfo contra el eje. ¿Me explico? Con este acontecimiento, con esta rivalidad que comienza entre discursos de palabra, de diálogo, vamos a entrar a un nuevo conflicto, compañeros. Recién salimos de la Segunda Guerra Mundial y ya inmediatamente vamos a entrar a otro conflicto internacional que en la historia universal se le conoce como el mundo bipolar o la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Se le llamó Guerra Fría porque nunca se enfrentaron militarmente, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos, ahí lo voy a explicar. Guerra Fría o mundo bipolar. Como lo comenta la compañera, vamos a engranar de manera cronológica el desarrollo de la Guerra Fría. 1945, año clave, año en que termina la Segunda Guerra Mundial, año en que se crea la Organización de las Naciones Unidas y año en que formalmente la historia reconoce el inicio del mundo bipolar o Guerra Fría. ¿Ok? Acontecimiento en el cual van a intervenir dos potencias fundamentales: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que esta es la Unión Soviética, era la Unión Soviética, pues, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra Estados Unidos. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, eso era el significado de URSS. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ambas potencias se jactan, repito, se autodeclaran triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial y cada una se reconoce, se autorreconoce como la primer potencia o la potencia más poderosa del mundo. ¿En qué aspecto? Aspecto político, aspecto económico, aspecto militar y aspecto
tecnológico, que va a ser un punto muy importante. Aspectos en los cuales cada una de estas naciones se jactan de ser las más poderosas del mundo: el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto militar y el aspecto tecnológico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sin embargo, esta discrepancia, esta diferencia entre ambas potencias queda en mero discurso, en mera palabra. No hay ofensiva directa, militarmente hablando, de una nación hacia otra. Simplemente que en cada intervención diplomática, en cada discurso, en cada formalidad, en cada evento en los cuales tanto la Unión Soviética como el gobierno estadounidense participaba, aprovechaba la coyuntura para recordar el evento de la Segunda Guerra Mundial y que por supuesto ellos son los potencialmente o militarmente favorecidos y por lo tanto deben de reconocerse como la primer potencia mundial. ¿Ok? Es una discusión, un pique, ¿verdad? Una rivalidad que inicia de mero discurso. ¿Ok? Sin embargo, el discurso es trascendente. El discurso de ambas naciones, declarándose ante todo el mundo como cada una la primer potencia, genera confusión y genera, por supuesto, una contrapartida entre ambas naciones. ¿Ok? Entonces, para esto se tiene que encontrar un diálogo o una solución que permita a ambas naciones, pues, quedar conformes, pero por el bien de la humanidad. La humanidad está temerosa que esta rivalidad que hasta ahorita es de mero discurso, es de mero diálogo, vaya a trascender a tal grado que vaya a iniciarse una tercera guerra mundial. Entonces, el primer organismo internacional que toma partida, que toma cartas en el asunto, por supuesto, ¿cuál va a ser? La Organización de las Naciones Unidas. Pues su propósito, su objetivo es evitar que se vuelva a presentar o a manifestar un acontecimiento como la Segunda Guerra. Entonces empieza a llevar a cabo una política de acercamiento, una gestión para que ambas naciones encuentren un diálogo que no atente contra la soberanía de la Unión Soviética ni la soberanía norteamericana, y a la vez puedan encontrar una postura radical que convenga a ambas naciones, a ambas potencias. Para esto se empiezan a tener reuniones, visitas diplomáticas, tanto de la Unión Soviética hacia territorio norteamericano y viceversa. Se cuidaba mucho aspectos y detalles muy persuasivos. Es decir, está registrado en la historia que cuando se tenía conocimiento de que la estatura del representante político que iba a hacer la visita, ya sea de la Unión Soviética hacia Estados Unidos, estribaba en una diferencia de centímetros hacia el representante o al presidente en turno norteamericano, se tenía que ajustar la silla en la cual iba a tomar asiento para llevar a cabo el diálogo. ¿En qué sentido? Teníamos que, si era 5 centímetros más alto que el representante o el presidente, teníamos que bajar 5 centímetros la silla para que al momento de que se encontraran sentados se pudieran ver de frente en un mismo nivel, porque se puede prestar, aunque sea algo muy exagerado, a que por la altura y estando en cierta silla, pues a fin de cuentas, aunque sea mínimo, lo vea hacia abajo, una manifestación de inferioridad, o si la ven de esta perspectiva, de superioridad. Esos detalles fueron sumamente vigilados y cuidadosamente tomados en cuenta en todo acercamiento y en toda reunión diplomática. ¿Ok?
Sin embargo, compañeros, ante estas gestiones nunca se logró, al menos desde 1945 hasta todo lo que es el periodo de los años 80 e inicio de los 90, nunca se logró establecer una verdadera política de paz y de cooperación. Muchos acontecimientos empezaron a salir a la luz pública y es donde empieza la rivalidad ya latente, ya directa, ya descarada. ¿Cómo vamos a demostrar, no con el mero discurso de que yo, Unión Soviética, realmente soy la potencia más poderosa del mundo? Y cómo yo voy a demostrar Estados Unidos de América, más allá del discurso, más allá del diálogo, que efectivamente yo soy la potencia más poderosa del mundo. Tenemos estos cuatro ámbitos: el político, el económico, el militar y el tecnológico, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar un antagonismo marcado, ¿ok? Tenemos que separar la política y las relaciones de una nación hacia otra. Y es aquí, compañeros, que gracias a la Guerra Fría surgen los dos sistemas económicos y políticos que prevalecen a nivel mundial: el socialismo o comunismo, como se llamó en un principio, y el capitalismo, ¿de acuerdo? Ya lo veníamos trabajando desde que estalla la Revolución Rusa, ¿lo recuerdan? Sí. Entonces, el primer acontecimiento que emerge de esta rivalidad entre la potencia soviética y la potencia estadounidense es el sistema político-económico. Comunismo es lo mismo que el actual socialismo, y capitalismo. El comunismo, socialismo, es una política económica respaldada por la Unión Soviética, mientras que el sistema capitalista es una política económica respaldada por Estados Unidos. Se pone doble E y doble U para indicar el plural, ¿ok? Estados Unidos, ¿ok? Muy bien. Entonces, compañeros, ya tenemos el primer indicio de esta rivalidad latente: el sistema político-económico, comunismo y capitalismo. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambos sistemas políticos y económicos? Es la siguiente: el comunismo, el sistema comunista, actualmente el sistema político-económico socialista, establece que el gobierno, el Estado, debe controlar la economía interna. ¿En qué sentido controlar la economía interna? Que la población, que los gobernados, los ciudadanos que pertenezcan al territorio socialista no sobrepasen los límites o la capacidad autorizada de patrimonio. Es decir, el gobierno controla que todos los habitantes del territorio declarado comunista o socialista se encuentren en una igualdad o en una equitativa distribución de la riqueza o del patrimonio. Usted, por más trabajador que sea, por más ganas que le eche a la explotación de su fuerza de trabajo, no puede tener más del límite patrimonial autorizado por el Estado, al igual que todos los demás ciudadanos. Si alguien, por la razón que sea, llega a tener un excedente, ese excedente se le va a declarar embargado y se va a repartir de manera homogénea entre los demás habitantes. Por eso se llama comunismo de comunidad, de común, o socialismo de sociedad. Cuando nosotros integramos una sociedad, independientemente civil, mercantil, se supone que las partes que la conforman llevan a cabo
tanto el cumplimiento de obligaciones como el disfrute o goce de los derechos emanados de esa sociedad en partes iguales, ¿cierto o no? Entonces, en un territorio comunista o socialista, el Estado va a controlar el equilibrio patrimonial de sus habitantes, ¿ok? O todos prosperan, o todos están regulares, o todos estamos abajo, ¿ok? El capitalismo es lo contrario. El capitalismo es un sistema político-económico que se caracteriza principalmente por dos aspectos: la propiedad privada y el sistema fabril. ¿A qué se refiere con propiedad privada y sistema fabril? Van de la mano. En que el gobierno, el Estado, de todo territorio capitalista, respeta la explotación de la mano de obra. Es decir, si usted tiene la capacidad, al ser dueño de un negocio, de una empresa, digamos, yo soy carpintero y yo tengo mi propia herramienta y yo tengo la habilidad, la destreza de fabricar 5 cocinetas por día, y cada cocineta yo la vendo en 20,000 pesos, quiere decir que yo puedo generar al día 100,000 pesos, ¿ok? Ya posteriormente vienen los descuentos de la inversión, ¿verdad? Pero yo tengo esa capacidad. El gobierno no me limita. Si yo puedo generar eso y más, adelante, siempre y cuando yo cumpla con mis obligaciones fiscales, que yo haga el pago de mis respectivas contribuciones, de mis impuestos, a mis ingresos proporcionalmente declarados, y el gobierno no tiene absolutamente ningún problema para que yo genere la riqueza que mi fuerza de trabajo me permita. Si yo me voy a volver inmensamente rico, millonario, gracias a la explotación de mi fuerza de trabajo, nada más cumplo con mis impuestos y el gobierno no me va a limitar. Siempre y cuando, por supuesto, la actividad que desarrolle sea lícita, sea pegada a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la propiedad privada. Yo puedo generar, con la explotación de mi fuerza de trabajo, con mi habilidad de contratación, con mis ingresos de inversión, de producción, la riqueza que yo quiera alcanzar y pueda alcanzar, siempre y cuando cumpliendo con mis obligaciones fiscales. Acá no. Acá, independientemente de cumplir con mis obligaciones fiscales, el Estado me pone un tope, me pone un límite, a todos parejos, a todos por igual. Y aquí en el sistema capitalista habemos personas que tenemos de alguna manera mayor ingreso que otros a razón de la propiedad privada y del sistema fábrico. Sistema fábrico se refiere al sistema de fábricas, de empresas en pequeña, mediana o a gran escala. ¿Ok? No hay limitantes siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos la diferencia radical entre el sistema comunista y el sistema capitalista, desde la perspectiva política y económica. Política, la intervención del gobierno; económica, los alcances o los límites que tiene cada sistema. Aquí es limitado y aquí es ilimitado. ¿Sí queda claro? Sí. Esa es la diferencia entre el sistema comunista o socialista y el sistema capitalista. ¿Ok? Esto es lo primero que se manifiesta directamente en lo que conocemos como Guerra Fría. Viene posteriormente el aspecto más importante, militar, que lo vamos a llamar carrera armamentista, y tecnológico, que lo vamos a llamar carrera espacial. ¿Ok? El aspecto militar que ahorita manejé, ya trabajé el aspecto político y económico con esto. Ahora, el aspecto militar y el aspecto tecnológico lo vamos a llamar, por una parte, carrera armamentista, en lo que respecta al rubro militar, y al aspecto rubro tecnológico le vamos a llamar carrera espacial. Es un pique, compañeros, es una rivalidad latente entre ambas potencias, a ver quién es mejor que otro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Muy bien. Respecto a la carrera armamentista, ¿quién tiene mayor capacidad
militar en cuanto a armamento y capacidad de destrucción. Estamos hablando ya de quién tiene mayor tecnología nuclear, armamento nuclear, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el antecedente de la bomba atómica. Sin embargo, la Unión Soviética también tiene sus prototipos, ¿ok? ¿Hay espionaje? Sí. ¿Hay investigaciones clandestinas de una potencia hacia otra? Claro que la hay, ¿ok? ¿Hay de alguna manera invasión a expedientes secretos, a tecnología reservada o confidencial? Claro que la hay, entre ambas potencias, ¿de acuerdo? Se le llama espionaje, ¿de acuerdo? De la carrera armamentista empiezan a sacar en los desfiles, en los eventos públicos, tanto la Unión Soviética en su territorio como el ejército, Estados Unidos en el suyo, empiezan a hacer demostraciones de su avance tecnológico nuclear, ¿de acuerdo? Es cuando empieza a la luz del mundo a relucir los misiles, los torpedos en cuestión de ataque submarino, para manifestar como simple exhibición de lo que cuenta dicho territorio respectivamente en el aspecto nuclear. ¿Ustedes creen que fue mero exhibicionismo? Es nada más para mostrarle al mundo de que en un momento de contienda que tenemos, y eso nada más una parte, no todo el repertorio, no toda la reserva, sino para que se dieran una idea y empezar a infringir la incertidumbre, el temor de que, oye, nosotros, gobierno, viene bajando un poquito porque ya viste la reserva nuclear que tiene la Unión Soviética, y Estados Unidos haciendo lo propio también, buscando que la población rusa de este lado hiciera lo propio. ¿Me explico? Para de una vez por todas, ¿sabes qué? Pues ya vamos a terminar con esto, pero ya te declaro que tú tienes el mayor avance, la mayor tecnología, pero obviamente ninguna potencia, a pesar de tener la capacidad de destruirse recíprocamente, no se jactan, no dan su brazo a torcer. A veces yo tomo como ejemplo películas y que vienen al caso. Voy a mencionar en este momento dos. Rocky 4. Cuando Stallone pelea con el Iván Drago, yo creo que todos conocemos ese clásico. ¿Cómo inicia la película? Son dos guantes que chocan, uno representando a la bandera norteamericana y otro a la Unión Soviética, ¿verdad? Que al final de la película, pues ahí Rocky, una vez de que le gana, por supuesto, a la Unión Soviética, siendo representante norteamericano, da un discurso de que hay que buscar la paz, ¿verdad? El diálogo. Y otra es Terminator 2, el día del juicio, donde Skynet cobra inteligencia propia y comienza a bombardear a Rusia, y Rusia manda una respuesta que es la causante de la destrucción en este lado de la occidente, ¿verdad? Es una demostración, ¿verdad? A lo mejor en ciencia ficción, de esta última película, de la cuestión de la capacidad nuclear de destrucción que tiene la Unión Soviética, ¿ok? Y también el gobierno norteamericano. No conformes con esta situación, viene otro aspecto que sí fue algo muy, muy profundo para el gobierno norteamericano: la carrera espacial. Resulta que la primera persona colocada en el espacio fue un ruso, ¿ok? Si quieren investigar quién fue la primera persona en el espacio, les voy a mencionar nada más su nombre: Yuri, ¿ok? Entonces, si los soviéticos ya pusieron a una persona, a un ser humano en el espacio, ¿qué estamos nosotros norteamericanos esperando para no quedarnos atrás? Entonces nosotros, a como dé lugar, vamos a poner a un ser humano en la luna, ¿ok? Y de ahí viene, también si lo quieren investigar, muchas teorías de que Apolo 11, Neil Armstrong, en julio del año del 69, nunca llegaron a la luna. Vienen muchas teorías de que pues eso ya se los deja a usted, ¿verdad? Sin embargo,
los acontecimientos ahí están. La rivalidad en la carrera espacial recayó en que quién conquista el espacio, pero quién logra también tener dominio en la luna. Ante esta situación, compañeros, finalmente sucede lo que tiene que suceder. Ahorita voy a rescatar el comentario de la compañera. No estamos declarándonos la guerra directamente, porque no queremos problemas con la ONU. Queremos vernos muy diplomáticos, pero tampoco no queremos darnos los brazos a torcer ante esta postura. Porque ya no se trata de un discurso, se trata de una situación soberbia. Repito, soberbia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a empezar a aprovecharme de los demás conflictos que tienen otros territorios para valerme de ellos e ir logrando un acrecentamiento, un apoyo de políticas y territorios extranjeros. Tenemos una guerra de Corea. ¿Por qué hay una división de Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Por qué una es comunista y otra es capitalista? ¿Por qué tenemos un conflicto árabe-israelí? Israel, Egipto y Palestina. ¿Por qué unos de naturaleza o apoyo de repente al comunismo y otros al capitalismo? Tenemos un conflicto de Vietnam del Norte y el Vietcong, ¿ok? ¿Cuál es comunista y cuál es capitalista? ¿Sí me explico? Tenemos una primer contienda en el pueblo de Afganistán, una parte apoyada por la Unión Soviética y otra apoyada por el gobierno estadounidense, ¿de acuerdo? Entonces me empiezo yo a intrometer, a ponerme la orden de aquellos territorios que están en conflictos en los que yo no tengo absolutamente nada que ver, yo Estados Unidos o yo Unión Soviética, pero voy a sacar provecho. Me voy a valer apoyando a territorios estratégicamente favorables a mis pretensiones para poder ir derrocando a aquellos territorios con sus conflictos internos que apoyan al capitalismo. Por eso, Guerra Fría. No directamente, sino por medio o a través de conflictos externos. Es así como se manifiesta o se desarrolla el conflicto conocido como Guerra Fría o mundo bipolar hasta el año de 1991. Entonces ahora en la actualidad con lo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, puede que tengamos una guerra fría con todos los tratados que están promoviendo entre Estados Unidos y México. Particularmente México, no una guerra fría como tal. Podemos tener, en el peor de los casos, una situación en la cual o nos tengamos que declarar, como siempre, bajo la doctrina Estrada, neutrales, ¿verdad? Ante un conflicto de potencias que tienen la rivalidad entre sí y ante decisiones de nuestra soberanía, pues no intervenir, ¿verdad? Simplemente que se respeten. O bien, en el peor de los casos, que no creo, o a título personal que llegue a suceder, tomar un bando. Pero que derive, o sea, propiamente de México, no. México hasta ahorita ha sido o neutro o se ha sumado a la potencia o a las potencias que encabezan el conflicto, como fue en el caso de la Segunda Guerra Mundial. México se sumó a los aliados, pero que de México emane una declaración directa de guerra, no. ¿Sí me explico? Más bien lo que yo lo que siento que la pregunta fue que ya ves que hizo declaraciones, no, que si la presidenta de México no cumplía con los acuerdos, él iba a declararles prácticamente la guerra, a Okay. lo mejor no bélica, ¿verdad? Pero sí en cuestiones de aranceles, en el ejército, dijo que iba a llenar el... A perjudicar a... Es que directamente dice que México le perjudica mucho por el fentanilo, que si México no hacía nada por todo lo del cártel de las drogas, ellos se iban a meter para acá.
Muy bien. Pero también, Una invasión a la soberanía. ok, pero también acuérdate que todas esas declaraciones de Donald Trump las dijo en campaña. Es muy diferente, ya pegado a la realidad, tomar una decisión así totalmente. Aquí mismo en México, en las campañas, escuchamos cada promesa de cada partido muy descabellada. Ahí es igual, ahí estaban en campaña, es la misma situación. ¿Sí? Ya, del dicho al hecho, ahorita sí es la realidad, la cosa va a estar diferente, va a estar más calmadón, en el buen sentido. Así es, y recordemos también que México siempre, hasta ahorita, independientemente del partido que esté en el Ejecutivo, respeta la doctrina Estrada. ¿Sí recuerdan la doctrina Estrada? Nosotros, ante una controversia internacional en la cual puede afectar nuestra soberanía, simplemente no contradecimos, rompemos relaciones diplomáticas y no las subsanamos, no las reivindicamos hasta lograr un acuerdo que convenga a ambas naciones. ¿Okay? Entonces México hasta ahorita no se deja llevar por esa soberbia, no se deja intolerar, esperemos que así continuemos, ¿verdad? Y ya si en un momento pues hay una declaración, pues aquí escapa a una respuesta que yo pueda dar, porque pues yo no soy la persona que tomaría la decisión en un momento dado, ¿verdad? Eso no sé si me logro entender, nada más el jefe de Estado, sumo comandante de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a nuestra Constitución Federal, es quien puede en su momento declarar la guerra a una nación. ¿Ok? Yo desde la perspectiva hago este comentario nada más, limitándome y apegándome a la doctrina Estrada, que es lo más institucional, diplomáticamente hablando. ¿Ok? Bueno, entonces compañeros, esto trasciende aquí, llegamos al año de 1991, ya se manifestaron los acontecimientos que les mencioné, guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam, llegamos al último conflicto que fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿ok? En el territorio de Irak, ¿ok? Conflicto que se da en ese territorio estando al mando Saddam Hussein, ¿ok? Y en la cual pues el interés militar, aparte de lo que ya era la rivalidad entre estas potencias, fue el factor petróleo. El factor petróleo cobra vida, cobra importancia durante la Guerra Fría, ¿de acuerdo? El petróleo es uno de los recursos que México, junto con Arabia Saudita y Kuwait, tienen en mayor cantidad, producción, industrialización, como lo quieran llamar, y hasta ahorita es el recurso que nos ha sacado económicamente del hoyo, del atolladero. Pero si las condiciones políticas internacionales continúan en este mismo sentido, el petróleo va a perder su valor y va a ser sustituido por el agua potable. ¿De acuerdo? Como van las cosas. Entonces, compañeros, en el aspecto jurídico, más que nada, se rescatan los tratados que en cada conflicto de los que mencioné se fueron registrando, pero nunca se respetaron. ¿Ok? Porque esta rivalidad llega a un punto de conclusión. ¿Quién triunfa de un mundo bipolar? Vamos a pasar a un mundo unipolar. Se reconoce finalmente, ante ciertos acontecimientos de manera indirecta, el triunfo del capitalismo frente al comunismo. Entonces, en palabras concretas, Estados Unidos de América, en conjunto con su sistema político, económico, capitalista, es declarado oficial, formalmente, como la potencia más poderosa del mundo en los aspectos que acabo de mencionar: político, económico, militar y tecnológico. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a correr la voz? ¿Cómo vamos a poder reconocer a nivel mundial este triunfo? Es donde viene el aspecto
más que jurídico, es un aspecto socioeconómico que se conoce como globalización. ¿Ok? Vamos a investigar de tarea qué es la globalización o mundialización. A raíz de todo esto que acabo de explicar, surge la globalización o mundialización. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda al respecto de esto que acabamos de explicar? ¿Globalización o qué? Mundialización. Globalización o mundialización. Nada más hay una duda con respecto a la Guerra Fría. Sí. Cuando, bueno, pues parte del muro de Berlín, ¿qué tuvo que ver ahí? La caída del muro de Berlín se da principalmente entre el 80 y el 90, cuando por fin Alemania se reunifica. Se logra la reunificación de Alemania. El muro de Berlín dividía a la Alemania comunista y a la Alemania capitalista. ¿De acuerdo? Pero ya cuando una vez se declara que el mundo bipolar pasa a ser unipolar, es decir, que triunfa el capitalismo, entonces ya no tiene razón de ser que Alemania continúe, la Alemania comunista continúe separada de la Alemania capitalista. ¿De acuerdo? ¿Se hace capitalista? Sí, se hace en ese momento. En ese momento se homologa el capitalismo, cuando se declara el mundo bipolar, el mundo unipolar. ¿Ok? Sin embargo, naciones como China, Corea, continúan en su momento separados en sistemas económicos. China ahorita es socialista, pero Corea, todavía mantenemos Corea del Norte y Corea del Sur, sobre todo esta división ante lo que es comunista y socialista. ¿Por qué? Porque después de lo que es la Guerra Fría viene lo que son las comunidades económicas europeas y las comunidades de estados independientes. Quienes en su momento apoyaron al capitalismo y quienes en su momento apoyaron al comunismo, quienes se declararon neutras y que en su momento van a tener que sobresalir por sus propios medios, porque no van a recibir apoyo ya de las potencias que sí participaron en esta contienda indirecta. ¿Ok? Eso es tema ya de otra perspectiva, pero que no la voy a tocar porque ya trasciende a lo que viene siendo el objetivo de aspectos jurídicos de historia universal del derecho. Pero, como todo, yo los invito a que de manera autónoma lo estudien y lo tratamos en lo particular. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión que quieran tocar, compañeros? A grandes rasgos, en la evaluación, hasta aquí voy a tocar los temas de historia universal del derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo va a iniciar con la evaluación? Primeramente tengo que terminar las historias y luego terminar lo que me falta de introducción al estudio del derecho. Ya terminamos teoría general del Estado, ya terminamos también lo que es sociología, y ya entrando diciembre ya haremos la primera evaluación. Ya el coordinador en su momento nos dará fecha para aplicar esa evaluación, pero primero hay que terminar. Recordemos que tenemos pendiente agendar un sábado intensivo en caso de ser necesario, ¿de acuerdo? Entonces, para mantener presente eso, probablemente por decir el jueves 12 de diciembre, quizás porque ya el 19 ya se me hace medio retirado, ya muy dentro de las vacaciones, ¿no? Sí. Por lo regular, como las escuelas, las últimas 2 semanas de diciembre, ahí sí que no tenemos asesoría, ya son meras vacaciones, ya todos andamos tras el coco para matarlo, lo que sea. Bueno, compañeros, siendo así entonces, vamos a pasar al seguimiento programático de historia y el derecho mexicano. Como retroalimentación estuvimos viendo todo el proceso de independencia,
de nuestra organización ya como nación independiente, proyectos de nación, republicano, imperial, monárquico, cómo triunfa, cómo se da un primer imperio, ¿verdad? Aunque sea por un año, cómo se empieza a manifestar la contienda entre federalistas y centralistas, liberales, conservadores, cómo llegamos a las leyes de reforma, separación de la iglesia y el Estado, cómo ante la tercera elección del gobierno juarista, pues fallece Benito Juárez, entra como protagonista de la historia de esta asignatura el general Porfirio Díaz, pierde elecciones ante el plan de Tuxtepec, el plan de la Noria, perdón. Luego cuando encabeza la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, ante su notoria incompetencia por favorecer al clero, se promulga, se proclama por Díaz el plan de Tuxtepec. Y finalmente hablamos del porfiriato, que abarca de 1876 hasta 1911, reconociendo, salud, una interrupción de 4 años nada más, de 1880 a 1884, por el gobierno de Manuel González. Vimos cómo se desarrolló la dictadura hasta en este momento que vamos a entrar al aspecto de la Revolución Mexicana. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Revolución Mexicana a grandes rasgos, y fíjense que coincide el día de hoy, 14 de noviembre. Hoy 14 de noviembre, hoy hubo sesión ordinaria del Congreso de nuestra legislatura estatal en Cuchillo Parado, como cada año. Cuchillo Parado es la verdadera cuna de la revolución. Por eso el estado de Chihuahua es considerado la cuna de la revolución. 14 de noviembre de 1910, compañeras, compañeros, estalla originalmente el movimiento revolucionario aquí en Cuchillo Parado, gracias al general Toribio Ortega. ¿Ok? ¿Por qué entonces oficialmente lo celebramos el 20 de noviembre, 6 días después? Lo mencioné, porque fue el día 20 de noviembre cuando se proclama y se lanza el Plan de San Luis, representado por Francisco Ignacio Madero, para desconocer las elecciones presidenciales de 1910, la última victoria de Porfirio Díaz, y convocar a un nuevo Congreso. Este Plan de San Luis, compañeros, ya entrando en materia, obviamente al desconocer las elecciones de 1910 es desconocer el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Estamos de acuerdo? El desconocimiento al gobierno de Porfirio Díaz es la causa original del movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana estalla para tumbar la dictadura porfirista, y ese acontecimiento se logra en 4 meses, radicalmente. Aspecto jurídico a destacar de la Revolución Mexicana: en un primer aspecto, los tratados de Ciudad Juárez establecen jurídicamente los tratados de Ciudad Juárez. En estos, el general Porfirio Díaz renuncia voluntariamente, bueno, por así decirlo, ¿verdad?, a la presidencia, y deja la silla presidencial vacante. Se retira, se va a Francia, allá fallece. ¿De acuerdo? 1911, compañeros. En 1911 México ya estaba libre de la dictadura porfirista, pero el movimiento revolucionario continúa. El movimiento de la revolución se va a extender hasta 1917, y hay una extensión indirecta que se va a 1920. Pero oficialmente, compañeros, es en 1917 cuando, tras el caudillismo, la contienda contra el gobierno de Madero, posteriormente contra el gobierno de Victoriano Huerta, posteriormente contra el gobierno de Venustiano Carranza, se hace una requetengue. Por eso se manifiesta que la Revolución Mexicana es lo más difícil de entender. Al último ya no sabíamos por qué ideales estábamos luchando. Sin embargo, los ideales que continuaron después de lograr el derrocamiento de la dictadura porfirista fue
homologar la seguridad social, es decir, los derechos sociales. Una vez de que se celebra la Convención de Aguascalientes, en la cual los principales líderes revolucionarios se reunieron y vieron que no podían llegar a un acuerdo por medio de continuar con el conflicto armado, se llega al momento a la necesidad de reconocer ciertos derechos sociales fundamentales que gracias a la revolución actualmente prevalecen. Entonces, con esto, compañeros, llegamos al 5 de febrero de 1917. El 5 de febrero de 1917 se promulga la tercera Constitución Federal del México Independiente. ¿Cuál va a ser la diferencia de esta tercera Constitución Federal en comparación de la segunda y de la primera? Que en esta Constitución, que es la que actualmente nos rige, ya se contemplan los derechos sociales. Y los derechos sociales, triunfo, logro, conquista del movimiento revolucionario, son principalmente los contemplados en 3 artículos. Artículo 3, artículo 27 y artículo 123. Educación, reparto agrario y derechos laborales. ¿Ok? La máxima evidencia del triunfo revolucionario están o recaen en estos 3 artículos constitucionales de la actual Carta Magna que nos rige, que es la tercera Constitución Federal. El artículo 3, que es lo referente a la educación. El artículo 27, que es referente al reparto agrario. Y el artículo 123, que es referente a los derechos laborales. ¿Okay? Ya se terminan las haciendas, ya no hay hacendados, se termina con el latifundismo que era algo similar al feudalismo europeo. ¿Ok? De ahí deriva las haciendas. Te permito vivir en mi territorio, pero vas a trabajar para mí, te voy a pagar un mínimo y la canasta básica yo mismo te la voy a surtir con las tiendas de raya, las famosas tiendas de raya. ¿Sí saben de dónde viene el término tiendas de raya? La raya es el crédito. Yo gano 10 pesos y requiero 8 pesos para surtir la canasta básica. Yo te pago 10 pesos porque te permito vivir en mis tierras y para eso trabajas para mí. Al pagarte 10 pesos tienes que comprar el alimento. Yo mismo te la vendo en mi tienda de raya. No acabalas, no importa. En la raya te anoto el crédito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te vuelva a pagar, vas a cubrir lo pendiente, pero vas a volver a soltar. Es un círculo vicioso, ¿de acuerdo? Como el cartón que llevan a la tienda. Bueno, o sea, se mantenía endeudado, obviamente, a la parte obrera, ¿de acuerdo? Entonces, coloquialmente, así como les expliqué el origen de la palabra prole, la prole viene del término proletariado, la clase trabajadora. No sé si han escuchado, ahí te va la raya o ahí va la raya, que se refiere al sueldo, ¿verdad? Pero se refería a lo que es para cubrir la raya. Ahí te va para la raya. La raya era donde teníamos que pagar en la tienda precisamente hasta el tope y estar continuamente endeudados. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, esto termina oficialmente en 1917. ¿Ok? El gobierno en ese momento que prevalece es el gobierno de Venustiano Carranza hasta el año de 1920. Se cubre por ahí provisional o interinamente la presidencia por Adolfo de la Huerta, pero Venustiano Carranza, que fue el jefe del ejército constitucionalista, se encarga de la promulgación o de representar como jefe de Estado la promulgación de la tercera Constitución Federal. ¿De acuerdo? Por la muerte de Venustiano Carranza en mayo de 1920 comienza lo que en la historia de México se conoce como el periodo o gobiernos
revolucionarios. Y es el tema que viene ahí en el avance programático de historia del derecho mexicano. ¿Es correcto? Vamos a analizar los gobiernos por revolucionarios, es decir, tenemos que aprendernos, tenemos que dominar todos los periodos gubernamentales y destacar, en este caso, cuál es el aspecto jurídico más relevante de cada periodo gubernamental. Es decir, se van a aprender presidente de qué año a qué año gobernó y qué punto o qué aspecto jurídico destacó durante su periodo gubernamental. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos tenemos que tocar ese tema. ¿Me pueden dar la hora, por favor? 7:10. Ok, vamos a avanzarle un poco y luego hasta donde alcancemos para no atrasarnos tanto, ¿de acuerdo? Yo sé que debo respetar los tiempos, pero permítanme unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vámonos, recio. 1920, recordemos que los periodos presidencialistas antes eran de 4 años, ¿ok? Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río que se convierten en sexenios, ¿ok? Entonces, tenemos el primer periodo gubernamental que va de 1920 a 1924 y es encabezado por Álvaro Obregón. Del gobierno de Álvaro Obregón, así como aspecto general, durante su gobierno se crea la Secretaría de Educación Pública, surgen las escuelas normales, pero lo que más me interesa en el aspecto jurídico son los tratados de Bucareli. Estos tratados son los responsables en la actualidad de que México esté condicionado, esté vulgar, coloquialmente dicho, agachado frente al gobierno norteamericano. ¿Okay? ¿En qué sentido? En el aspecto petrolero. ¿Por qué? Resulta que al marco de Celaya, que así se le conocía a Álvaro Obregón, el mismo pueblo no lo quiere, no lo cree merecedor de la silla presidencial. Entonces, en un acto desesperado, Álvaro Obregón le solicita al gobierno norteamericano que le ayude a que su propio pueblo lo reconozca como presidente en el año de 1923, a escaso un año que le faltaba para terminar su periodo. Y Estados Unidos intervino y siempre el pueblo mexicano, un sumo respeto por todo lo que ya les expliqué ahorita de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, al gobierno norteamericano atiende la instrucción de respetar al presidente. Pero a cambio, no creen que fue de buena voluntad o gratis, ¿verdad? A cambio, Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli. Ese es el aspecto jurídico que rescata este gobierno. Condición vitalicia para la venta del barril del crudo, del petróleo. Condición vitalicia. Sí, si quieren investigar ustedes a fondo el contenido, son los tratados de Bucareli. ¿Ok? De la venta del petróleo. 1924, 1928, Plutarco Elías Calles, la Guerra Cristera, fundación del PNR. ¿Qué aspecto vamos a destacar aquí en materia jurídica? La ley de sociedades de crédito. Durante su gobierno se promulga la ley de sociedades de crédito. Compañeros, claro, y por supuesto que hay muchos otros acontecimientos. Yo nada más estoy rescatando un aspecto. Ustedes, yo los invito a que estudien de manera autónoma para que enriquezcan esta información que les estoy dando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después del gobierno de Plutarco Elías Calles, yo me atrevo, yo llamo a Plutarco Elías Calles como el primer padrino político. ¿Por qué padrino político? Porque después de que termina su gobierno, los 3 gobiernos posteriores fueron, ¿cómo decirlo?, manipulados por Plutarco Elías Calles. De hecho, los siguientes 3 presidentes que siguen, posterior a Plutarco Elías Calles, conforman
un acto, un hecho histórico que se conoce como el Maximato. El Maximato comprende el periodo gubernamental de Emilio Portes Gil, que no aguanta la presión del padrino y nada más, de 1928 a 1930. ¿Y qué destacamos de Emilio Portes Gil? La autonomía de la UNAM como aspecto jurídico, es el que le brinda la autonomía a lo que antes era nada más la Universidad Nacional de México, pasa o se convierte a ser la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Siguiente presidente manipulado por Plutarco Elías Calles, que también conforma el Maximato. Un primo mío, no se crea. Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, 1930. Y creo la UNAM. No, le dio autonomía a la universidad. Le dio Porque ya la universidad ya estaba establecida. Ah, ok. Entonces, de 1930 a 1932 le toca aguantar la presión de Plutarco Elías Calles a Pascual Ortiz Rubio. También nada más 2 años aguanta, pero ¿qué destaca? Un aspecto muy importante. En 1931 se promulga la primera ley federal del trabajo. Ese es el aspecto jurídico que vamos a destacar del gobierno de Pascual Ortiz Rubio. ¿Eso fue en 1931? Sí, en 1931 se promulga o se expide la primera ley federal del trabajo, ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. ¿De acuerdo? Y por último, el último integrante del Maximato, Abelardo L. Rodríguez, primo de Lalo, va a gobernar de 1932 a 1934. Entonces eso no duró 2 años. Sí, cada uno duró 2 años. Y aspecto jurídico de Abelardo Rodríguez, promulga, o durante su gobierno se expide o promulga la ley de los salarios, la ley del salario, perdón, mínimo. ¿Ok? Así nos tenemos que aprender los periodos gubernamentales. 1934 se aprueba la reforma constitucional para que los periodos presidencialistas sean, en vez de 4 años, pasen a ser de 6 años, sexenio. Primer presidente que gobierna durante 6 años, Lázaro, el general Lázaro Cárdenas del Río, 1934 1940. Un aspecto fundamental en el aspecto jurídico, prácticamente son 2. El más importante es la expropiación petrolera, que me van a investigar de tarea exactamente en qué consistió el aspecto de la expropiación petrolera, por favor, para enriquecer este tema. Y el asilo político otorgado a españoles durante la dictadura de Franco. ¿Cuál fue el segundo aspecto? Asilo político otorgado a los españoles durante la dictadura de Franco. ¿Ok? Así fue como llegaron los españoles aquí, o no, No,
esto es una persecución política que se dio derivado de la dictadura de Franco, como el presidente Cárdenas les dio asilo político aquí en nuestro territorio a esos perseguidos. Si gustan, también lo investigamos de tarea para conocer a fondo este acontecimiento. ¿De acuerdo? 1940 a 1946, el último presidente militar de la era postrevolucionaria, Manuel Ávila Camacho, salud, conocido como el presidente Caballero. Aspecto jurídico y social, con él se impulsó el programa Bracero y el programa Paisano, que fue el primer régimen sociopolítico y jurídico para permitir el traslado de mexicanos, incluso obviamente indocumentados, a trabajar por temporadas en territorio norteamericano y regresar sin problema. ¿Ok? Exactamente. Programa Bracero, programa Paisanos. ¿Ok? Bracero. Bracero es con C. Programa Bracero y programa Paisano. ¿De acuerdo, compañeros? Todavía hace unos años, no sé, unos 10 serían, o estuvieron indemnizando aquí en Delicias, yo creo, los últimos lugares. Sí, les estuvieron indemnizando por el tiempo que habían trabajado allí en Estados Unidos. ¿Hace 8? Sí. Ah, bueno. Qué interesante. Si pudieran tener un poquito de información para las siguientes sesiones al respecto, se los agradecería. Me interesa. Compañeros, bueno, hasta aquí vamos a dejar los periodos gubernamentales. Todavía nos faltan Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, nos falta Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y hasta ahí le vamos a dejar en la siguiente sesión. En este orden, así nos lo tenemos que aprender, ¿ok? Presidente, periodo gubernamental y en nuestro caso, aspecto jurídico del Estado. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Bueno, por lo pronto ya vamos a dejar, compañeros. Que tengan excelente tarde.